¿Alguna vez te ha pasado que lees una parte de la Biblia que te incomoda, que te desafía y que quizá te dice que hagas algo que no te sientes tan cómodo haciendo? Pues el día de hoy quiero hablarte precisamente de eso, de un pasaje que seguramente conoces, un concepto cristiano que es muy conocido, pero que mucha gente simplemente lee y luego no vuelve a pensar en él. Vamos a hablar del amar a tu enemigo. Hola, yo soy Calderón y te ayudo a reflexionar en la Biblia y las cosas de Dios, para que crezcas en tu fe y camines más cerca de Jesús en tu diario vivir. Y como te decía, el día de hoy quiero hablarte de esta idea, este concepto que seguramente ya viste en el título, que es el amar a nuestros enemigos. Y quisiera preguntarte, ¿no? Porque la pregunta que yo te planteo es ¿por qué amar a mis enemigos? ¿Por qué yo debería amar a mis enemigos? Y creo que si escuchas esto probablemente seas cristiano, seas un seguidor de Jesús, alguien que ama a Jesús, que ha leído su palabra, quiere conocerlo más, o quizá te interesa saber de estos temas porque estás investigando, quieres saber un poco más de qué trata la fe cristiana. Y pues yo creo que sería relativamente sencillo responder ¿por qué amar a mis enemigos? Y la respuesta más clara y obvia sería pues porque Jesús lo dijo. Si vamos a Lucas capítulo 6, versículos 27 en adelante, tenemos estos versículos que seguramente has conocido, incluso si no lo has leído tú personalmente, quizá lo has escuchado en alguna predicación o has escuchado gente que dice, pues ya ves que Jesús dijo, amen a sus enemigos, o la verdad es que a veces esto se le echa en cara a los cristianos, donde se les dice, oye, pero si deberías amar a tus enemigos, ¿por qué no estás cumpliendo? ¿No? Y a veces se usa de esta manera, pero a final de cuentas es conocida la idea. Y esto que dijo Jesús y que viene en la Biblia y que sin duda es así. En Lucas capítulo 6, versículo 27 en adelante, tenemos estos versículos de palabras de Jesús. Pero a ustedes, los que oyen, les digo, amen a sus enemigos y hagan bien a los que los aborrecen. Bendigan a los que los maldicen y oren por los que los maltratan. Si te fijas, tenemos estas tres ideas. Amen, hagan bien, bendigan y oren. Realmente son cuatro y están como en contraste. Dice, amen a sus enemigos, ¿no? Alguien que pues naturalmente no se amaría. Hagan bien a los que los aborrecen, aquellos que para ustedes tienen un odio hasta cierto punto, les desean mal, hagan bien con ellos. Bendigan, es decir, digan cosas buenas y pidan cosas buenas a aquellos que dicen cosas malas de ustedes. Y oren por los que los maltratan. Es decir, vayan a Dios, pídanle a Dios que ayude y que bendiga y que trate bien a aquellos que los tratan mal a ustedes. Jesús está poniéndonos cuatro contrastes aquí bastante complicados. Dice, al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite el manto, no le niegues la túnica. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no se lo vuelvas a pedir. Es decir, alguien que te está prácticamente robando. Y como quieren que hagan los hombres con ustedes, continúa, así también hagan ustedes con ellos. Este es un concepto interesante porque se ha dicho que Jesús no fue el primero ni el único en decir esto, y en cierta manera es cierto, porque ya había varios filósofos previos a Jesús que habían dicho, no trates a los demás como no te gustaría que te trataran, ¿no? Varias versiones diferentes de esto, pero la misma idea. Pero Jesús llega y no dice solamente no hagan para que no les hagan, sino dice, hagan cosas buenas como les gustaría que los trataran ustedes. Es decir, antes de ser tratados bien, antes de recibir un premio, antes de ver el beneficio de, ustedes traten bien a los demás, porque a ustedes les gustaría que los trataran así. Es decir, no empieza en cómo recibo algo de ellos, no es cómo obtengo una ganancia, simplemente es porque así les gustaría que los trataran a ustedes. Luego dice, porque si aman a los que aman, ¿qué mérito tienen? Pues también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores, hacen lo mismo. Y si dan prestado a aquellos de quienes esperaban recibir, ¿qué mérito tienen? Pues también los pecadores dan prestado a los pecadores para recibir otro tanto. Aquí es un desafío de Jesús a ser diferentes.
Porque está diciendo, sí, es normal, ustedes saben que hay gente que hace cosas buenas, hay gente que ama, hay gente que da prestado, hay gente que hace cosas buenas o ayuda, pero la mayoría lo hace esperando recibir algo a cambio o sabiendo que la persona le puede pagar. Y él está diciendo, no deberían ser así ustedes que me escuchan. Si te fijas, comienza diciendo en el versículo 27, a ustedes los que oyen. ¿Quieres escucharme? ¿Quieres saber qué te digo? Te estoy desafiando en este momento, dice Jesús. Y en el versículo 35 continúa diciendo, más bien, amen a sus enemigos, hagan bien, den prestado, sin esperar ningún provecho. Esto es lo difícil, porque yo creo que mucha gente diría, bueno, voy a hacer el bien, voy a prestarle a mi enemigo, sabiendo que mi enemigo es muy rico y quizá luego me va a poder pagar o tiene mucha influencia. Esto es algo triste que llega a pasar en todos los ámbitos y tristemente también pues sucede entre cristianos, que muchas veces alguien puede hablar pestes de alguien más, puede hablar pestes del hijo, de la hija, de tal persona, pero luego si ve que hay un beneficio en tratar bien a esos hijos o a esos familiares o a ese conocido, lo hace sabiendo que su papá, su familiar, su persona cercana los puede ayudar a ellos o tiene cierta influencia. Y esas actitudes pues llegan a ser de doble moral, llegan a ser hipócritas, llegan a ser, como dice la Biblia, que no debería ser. Dice la Biblia que deberíamos tener un amor no fingido. ¿Por qué? Porque generalmente fingimos para evitar algo o para ganar algo. Y aquí dice, amen a sus enemigos, hagan bien y den prestado sin esperar ningún provecho. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los perversos. Sean misericordiosos, como también su Padre es misericordioso. Aquí me parece muy interesante la relación que hace, ¿no? La recompensa de ustedes será grande, no empieza a decir cuál es la recompensa como tal, no la describe en números ni en cosas materiales. Y dice, y serán hijos del Altísimo. ¿Por qué? Porque Él es bueno con los ingratos y los perversos. Y aquí podemos decir, sí es cierto, qué bueno es Dios con ciertos hermanos que yo conozco. He escuchado testimonios de personas que estaban viviendo una forma horrible, tratando a las personas de forma horrible. Y Dios fue bueno en sus vidas, pero yo te animaría a que te mires a ti mismo. Yo creo que Jesús aquí está esperando que te mires a ti mismo, que yo me mire a mí mismo y diga, pues yo he sido ingrato, yo también he hecho cosas malas y Dios ha sido bueno. Y cuando yo hago las cosas como las que dice aquí, amar a mis enemigos, hacer el bien, prestar sin esperar que me lo regresen, aquel que lo necesita, yo voy a ser hijo del Altísimo. ¿Por qué? Porque estarás actuando como tu Padre. Estarás actuando como aquel al que sigues, estarás actuando como aquel que amas. Como te decía, sin duda, a lo que Jesús nos llama no es sencillo, no es una tarea fácil. Y quizás sea esas partes de la Biblia las que no nos gustan, las que nos incomodan, las que ya conocemos, son esas en las que no pensamos demasiado en ellas. Tú sabes que existe este pasaje, tú sabes que existe este desafío de Jesús, pero pues tratamos de evitarlo en general, ¿no? Tratamos de no darle mucho pensamiento y sabemos por qué, porque no nos gusta. Tienes que ser honesto, yo voy a ser honesto, nos incomodan estas partes porque no queremos hacerlo realmente. No queremos tratar bien a aquel que nos trata mal. No viene fácil, por eso Jesús dice, es que si fuera fácil cualquiera lo haría, no les estaría diciendo que hagan algo que ya todos están haciendo, pero ustedes que me escuchan, tú que escuchas mi voz, que reconoces que yo soy tu pastor, esto es lo que deberías hacer. Sígueme, es lo que está haciendo Jesús. Varias veces en los evangelios vemos que le dice a las personas, a sus discípulos, explícitamente antes de ser sus discípulos, invitándolos a hacerlo, les dice, sígueme. Explícitamente les dice, sigue mis pasos, ven conmigo, sígueme. Pero también tenemos estas maneras en las que Jesús dice, sígueme, al decir, mi Padre hace esto. Él más adelante, como veremos, hace lo mismo, lo demuestra, y entonces es una invitación a seguirlo, a ser hijos de Dios. No volvernos hijos de alguna manera, no es esa la idea que está dando,
sino que al hacer esto, estaremos haciendo lo que nuestro Padre hace. En Romanos 5, 10 a 11 tenemos estos versículos relacionados a este tema que dicen, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuanto más ya reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, mediante quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es decir, aquí nos deja claro este pasaje, que nosotros éramos enemigos de Dios. Nosotros, aquellos que ahora somos llamados hijos, hermanos de Jesús, hijos del Padre, que somos llamados y que somos parte de la familia de Dios, que somos ahora pueblo de Dios, que somos llamados perdonados, santos, amados. Dice, nosotros también éramos enemigos. No éramos simplemente apáticos, porque mucha gente como que quiere pretender que, bueno, antes de ser cristiano no era tan malo, que ya más o menos conocía a Dios, que ya más o menos seguía sus caminos. Tienes que tener claro, todo aquel que no ha entregado su vida a Cristo, que no se ha reconciliado con el Padre por medio de Jesucristo, como dice este versículo, es enemigo de Dios. Quizá tú eras enemigo de Dios, quizá eres enemigo de Dios. ¿En qué manera? En que Dios dice, este es el camino, este es el bien, y nosotros decimos, no, a mí me parece que es por este otro camino. Mira, mi camino es muy parecido al tuyo, Dios, pero se me hace que este es mejor. ¿Quién es el único que puede definir qué es bueno y malo? Te pregunto. ¿Realmente quién es el único capaz de decidir qué es bueno y qué es malo? Y sin embargo, nosotros le decimos al único capaz de definirlo, le decimos, se me hace que mi camino es un poco mejor. Se me hace que esto es mejor que lo que tú dices. Se me hace que en muchas cosas tienes razón, Dios, pero en esto te equivocaste un poco y yo creo que ahora yo lo entiendo mejor. Y este es el buen camino. Y nos hacemos efectivamente enemigos de Dios porque Dios dice a la derecha y nosotros decimos a la izquierda y 3/4. Nos separamos de Él. Vamos en contra de lo que Él dice y muchas veces pensamos, imaginamos que estamos bien, que Dios va a entender que nosotros entendemos las cosas y que sabemos lo que es mejor para nosotros y que lo comprenderá. Pero la Biblia es clara. Éramos enemigos de Dios. Es decir, que Jesús cuando dice que ames a tus enemigos, no te lo dice como un consejo. Esto que Jesús nos dice que debemos hacer no es una recomendación para que el mundo sea mejor. No es una recomendación para que todos nos agarremos de la mano y haya paz en el mundo. No es simplemente algo que está dándote como un tip para tener más amigos e influenciar en las personas. No se trata de eso. Te quiero preguntar a ti, ¿cómo te trató Dios? Aquí vemos en Romanos que éramos enemigos de Dios. ¿Cómo te trató Dios cuando eras su enemigo? Creo que si piensas en el trato de Dios contigo, sobre todo cuando no has hecho lo correcto, aún como creyentes y seguidores de Jesús, después de haberlo conocido y haber tenido un encuentro con Él, si piensas en cómo te ha tratado, podrías incluso conmoverte o por lo menos decirle gracias, Señor. Y muchos de nosotros al pensar y voltear atrás, decimos gracias, Señor, y se nos llenan los ojos de lágrimas porque decimos, qué bueno has sido, Señor. Qué misericordioso has sido conmigo. Yo me conozco. Yo sé que soy peor de lo que pienso, porque casi siempre pensamos lo mejor de nosotros, al menos un poco mejor de lo que realmente somos. Pero tú has sido bueno, Señor. Solemos cantar a todo pulmón y con el corazón en la mano, así en la alabanza y levantando las manos. Cantamos alabanzas que exaltan el amor y el perdón de Dios en nuestras vidas. Le pedimos que nuestros seres queridos también lo experimenten, tus amigos, tus familiares que aún no han conocido a Dios. Tú le pides, Señor, por favor, que mi papá, que mi mamá, que mis hermanos, que mi amigo conozca de este perdón y este amor tan grande que he experimentado en mi vida. Y es algo hermoso realmente. Pero cuando se trata de nuestros enemigos, parece que para ellos no aplica. Pareciera que dijéramos, sí, Señor, para mis seres amados, sí, pero ellos no se lo merecen. Ellos no se merecen que los bendiga, Señor. Han sido tan malos que lo que se merecen es
juicio. Lo que se merecen es un castigo. Ahora te preguntaría yo, ¿y quiénes serían tus enemigos? Porque aquí sería también hacer gimnasia mental y zafarte muy fácil del problema, ¿no? Porque cuando escuchas enemigo, escuchas esa palabra y piensas en Batman y el Guasón. Piensas en estas dos figuras completamente opuestas, con vistas del mundo completamente opuestas. Y dices, yo no tengo un Guasón, porque claro, tú vas a pensar que eres Batman, ¿verdad? No vas a pensar que eres el Guasón. Pero tú dices, bueno, yo no tengo así un enemigo como Batman y el Guasón. Claro que no, gracias a Dios que yo no tengo enemigos. Pero piensa, quizá tómate unos segundos para pensar en la persona que te viene a la mente cuando te pregunto, ¿quién te ha herido más durante tu vida? Y este puede ser, y seguramente será un tema muy delicado para ti. No tienes que compartírselo a nadie. Puedes simplemente meditarlo y pensar. Quizá para muchos será doloroso recordar a esa persona o personas. ¿Quién te ha causado más tristeza? ¿O quién te ha abandonado, dejándote con el corazón roto? ¿Quién es esa persona que desearías nunca haber conocido? Que dices, mi vida sería muy diferente y mejor si esa persona nunca se hubiera cruzado conmigo. Yo creo que la Biblia no está pensando cuando dice Jesús en tu enemigo, no está diciendo algo como Batman y el Guasón. Está pensando o está hablando de aquella persona que tú ves con cierto odio, con cierto dolor, que quizá no tiene una pelea como en las películas o en las caricaturas, pero sin duda te ha lastimado bastante o te sigue lastimando. Podría ser un compañero de trabajo, de la escuela, un padre, una madre, o un adulto que te humilló, te insultó, o simplemente hizo como si no existieras, te ignoró. Además, también sé que hay personas que para algunos esa persona son ellos mismos. Y terminamos creyendo que se merecen todo, menos ser tratados bien y mucho menos ser bendecidos por Dios, incluyendo aquellos que se ven como su peor enemigo. Y por eso batallan en aceptar el perdón. Por eso batallan en venir a Cristo, no porque no crean que es verdad, sino porque no creen que lo merece. Creen que se merecen el sufrimiento y la pena que pasan, que viven. O esa persona que te ha causado tanto daño, no pedirías a Dios por ella porque simplemente no crees que se lo merezca. No se merece sentir ese perdón y ese amor de Dios. Si me acompañas a Romanos, ahí mismo capítulo 5, unos versículos antes de lo que ya leímos, versículos 7 a 9, tenemos estos versículos también que me gustan bastante y quería compartirte. Dice, difícilmente muere alguno por un justo. Con todo, podría ser que alguno osara morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego, siendo ya justificados por su sangre, continúa con lo que leímos ahorita, cuanto más por medio de él seremos salvos de la ira, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuanto más ya reconciliados seremos salvos por su vida. Pero esto, lo que dice el versículo 7 me parece muy atinado y pues claro, es la Biblia, ¿no? Que podemos esperar, pero dice, difícilmente alguien va a morir por un justo. Con todo, dice, podría ser a lo mejor que alguien podría morir por el bueno. Es decir, va a ser muy difícil que alguien decida hacer algo por alguien malo. Si acaso de alguna manera podría ser quizá que por alguien que fue buena persona en términos humanos, claro está. Quizá por esa persona, quizás sí. Pero lo sorprendente de Dios es que Él nos amó cuando todavía hacíamos lo que bien nos parecía a nosotros, cuando aún éramos pecadores, cuando nosotros seguíamos definiendo lo bueno y lo malo, aún ahí el Señor nos amó. Cuando tú decías que usar tu cuerpo de maneras que no debían ser era bueno,
el Señor te amó. Cuando tratabas a otros de manera pésima y pensabas que eras bueno, que era bueno cómo lo hacías, el Señor te amó. Aún siendo tú alguien que estaba errado, que estaba apartado, que era enemigo de Dios, aún ahí, Dios te amó. Ese es lo impresionante del amor de Dios. Ahí vemos por qué Jesús nos dice que amemos a nuestros enemigos. No te lo dice, como te decía, como un consejo para ganar amigos e influenciar en las personas. No te lo dice para tener mejor ambiente en el trabajo. Esas cosas podrían pasar, sí, pero no es el objetivo. No es la razón por la que Jesús te dice que ames a tus enemigos. Además, Dios no te dice que hagas algo sin que también Él lo haya hecho, que es algo asombroso, sobre todo algo tan difícil. Al leer esto, al leer estos pasajes que te leí, este versículo de Romanos 5, quisiera que pensaras algo para responder la pregunta que te hice al inicio. Piensa, ¿por qué debería amar a mis enemigos como dice Jesús? Esa fue la pregunta que te hice al inicio. ¿Por qué deberías amar a tus enemigos? Y luego vimos que eso era lo que decía Jesús. ¿Pero por qué? ¿Por qué hacerlo? Yo te diría que porque así imitamos a Dios, somos más como Él. ¿No es eso el deseo de tu corazón? Ser más como Jesús. ¿No es eso lo que le has pedido a Dios varias veces? Señor, hazme más como tú. Como te decía, le cantamos en la casa o en la iglesia, alabamos diciéndole, quiero ser más como tú, ver la vida como tú. Eso le decimos. Yo sé que le he pedido al Señor eso. Creo que tú, si lo has seguido por un tiempo, le has dicho, Señor, yo quiero ser más como tú. Quiero ser más como Jesús. Y a veces nos complicamos pensando en cómo servir, qué ministerio iniciar, cómo debo predicar, pero no hacemos lo que está más claro. Nos hacemos bolas en debería hacer esto, no debería hacerlo, cuál iglesia debería ir, a qué hora, de qué manera debería servir, qué ministerio debería iniciar, cuáles son mis talentos. Pensamos en muchas cosas que es bueno pensarlo, pero nos hacemos bolas muchas veces no haciendo nada porque tenemos las dudas de cómo debería hacerlo. Y al no ver una respuesta tan clara, simplemente no hacemos nada. Pero yo te diría, ¿quieres ser más como Jesús? Ama a aquellos que te han dado la espalda. Ama a aquellos que te han herido. Aquellos que te insultaron. Porque podemos ver en Jesús aquel mismo que nos dice que hagamos esto de amar a nuestros enemigos, que les hagamos bien, que los bendigamos, que hablemos bien de ellos. Lo dice nuestro Señor. Porque aún en su momento de mayor dolor, Él pudo decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Alguna vez has imitado tú a Jesús de esta manera? Que alguien te esté haciendo algo horrible y le diga, Señor, perdónalos, ten misericordia de ellos. No entienden lo que están haciendo. Ellos viven como yo vivía antes, pensando que lo que hacen es lo correcto, pensando que eso que están haciéndome es algo bueno. ¿No te han conocido, Señor? Perdónalos. ¿Has imitado a Jesús alguna vez de esa manera? Es entonces que la pregunta, por lo tanto, ya no es ¿por qué debería hacerlo? ¿Por qué debería amar a mis enemigos? Ya lo hemos visto. Ahora lo que deberías preguntarte es si decidirás ser más como Jesús. Es una invitación que Dios nos está haciendo. Jesús nos invita a ser más como Él. Jesús nos invita a ser más como Dios, ser imitadores de Dios, ser más como nuestro líder Jesús, como nuestro Señor, aquel que nos compró, aquel que nos amó. Nos está invitando a seguirle al amar a nuestros enemigos.